Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de conexión. Como ustedes saben, mi nombre es Cristina Velázquez. Voy a ser su profesora durante este semestre 2024-2025 en la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Bueno, espero que ustedes hayan observado ya el video de bienvenida, que hayan observado el video de la clase magistral. En este video que ustedes van a observar de manera asíncrona es el que suple a nuestra primera conexión síncrona del día lunes, debido a que, bueno, ustedes saben el contexto por el que está atravesando el país y definitivamente hay que tomar medidas de contención para poder continuar con nuestro trabajo, con su formación académica, aún con las difíciles circunstancias que estamos atravesando a nivel país. En este sentido, les comento que cuando un profesor, bueno, ya recibirán ustedes información formal de esto a través de la coordinación académica, pero les comento, al ser esta la primera clase que ustedes probablemente tengan en esta semana que está iniciando el semestre, em, los profesores, cuando tengamos estos cortes de energía ya planificados, que bueno, el Ministerio de Energía nos ayuda con la planificación de los cortes, entonces cuando nosotros ya conozcamos que vamos a tener un corte eléctrico en la hora de clase de ustedes, vamos a pregrabar las clases para que ustedes puedan observarla de manera asíncrona, ¿sí? Asimismo, comprendemos que ustedes pueden sufrir cortes eléctricos justo en el momento de clases, entonces se toma algunas consideraciones y algunas actividades que ustedes van a tener que realizar en evidencia de que observaron este video y pues de que comprendieron todo lo aquí planteado, ¿no? La idea de esta contención que se ha tomado es que ustedes no se vean perjudicados en su formación, de que nosotros podamos llegar a ustedes con la información pertinente en cada conexión síncrona planificada, y pues si es que el profesor no tiene corte de energía eléctrica programado para la hora de clases que debe verles, se conectará normalmente al horario a través del enlace de la plataforma. Y bueno, si los alumnos no pueden conectarse justo por estos temas de cortes, tendrán que realizar las actividades que estén planificadas debajito de la videoconferencia, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya vamos a través del ejercicio práctico en el semestre a ir tomando un poco de ritmo en estos nuevos cambios que se han realizado en plataforma, porque sí, hay que ajustarse, hay que adaptarse, y la idea es que ustedes sigan manteniendo una educación de calidad a pesar de nuestro contexto, ¿ok? Entonces, bueno, al ser esta nuestra primera clase, es importante que ustedes conozcan el aula virtual, conozcan la asignatura, conozcan las actividades que están planificadas y vean cómo vamos a llevar la asignatura. De pronto algunos de ustedes me conozcan porque he trabajado en semestres anteriores con los estudiantes que ahora están en quinto. De pronto haya estudiantes nuevos o de otros paralelos que no les conozco. En primer lugar, decirles que, bueno, pueden observar mi currículo en el apartado docente en la plataforma virtual, ya les voy a indicar en qué lugar, pero de manera informal, mencionarles que como profesora a mí me encanta mucho estar en contacto con los estudiantes a través de los representantes estudiantiles de cada paralelo, a través del correo electrónico, para que ustedes me puedan comentar cualquier duda, ¿no? También los encuentros síncronos, cuando los podamos realizar, cuando la energía eléctrica nos lo permita, deben ser muy activos, muy participativos. Ustedes tienen que desarrollar la habilidad de expresión oral, de expresión escrita también, porque ustedes van a ser profesores ya dentro de 5 semestres y necesitan fortalecer muchísimo esas habilidades, ¿sí? Entonces, bueno, ya en el transcurso de cada semana nos vamos a ir conociendo cuando nos veamos de manera síncrona, y si no, pues en algunos videos que ustedes tendrán que grabar con
con sus opiniones, con sus perspectivas, con sus visiones sobre estas grabaciones o las clases síncronas, pues ahí también voy a conocerles un poco más, ¿sí? En este video, en esta primera clase, vamos a conocer el sílabo y el aula virtual. Es importante que ustedes vean el video hasta el final y que analicen todo lo que aquí se dirá para que puedan estar acordes a las especificaciones de plataforma, sobre todo con los cambios y ajustes que se han realizado, ¿sí? Porque ustedes tenían un esquema de diseño instruccional que se ha trabajado de manera frecuente y durante todos estos semestres que han transcurrido, pero con este contexto es necesario hacer ajustes, lo hemos realizado en consenso de profesores, hemos aportado ideas para tratar de minimizar el impacto de los cortes eléctricos y de que su educación pueda continuar, ¿sí? Entonces, en este sentido y con esta introducción, voy a compartir pantalla para que usted pueda observar el aula virtual de la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Recordando que esta aula virtual es el espacio formal de aprendizaje que usted tiene dentro de la universidad. El aula virtual, la plataforma Teams y el correo electrónico institucional son los tres canales de comunicación formal que usted va a tener con todos los actores educativos dentro de la UCE, ¿no? Especialmente con sus profesores. Entonces, cuando usted tenga algo que comentarle a la maestra, a la coordinación de carrera, a la coordinación general, debe hacerlo por esos canales. Conmigo tenemos los siguientes espacios. Vamos a comunicarnos a través del foro Pregúntale al tutor, que usted sabe que este foro está activo durante todo el semestre para que por ese espacio pueda realizarme preguntas. También puede escribirme directamente al correo electrónico institucional y también puede escribirme por este espacio que es la mensajería interna, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos espacios de mensajería instantánea que usted puede escribirme. Por supuesto, mi respuesta irá dentro del horario de atención al aula virtual si es que la energía eléctrica nos lo permite, si no, apenas sea posible la revisión de estos espacios, ¿no? Si es que es algo urgente y algo emergente, también tiene conmigo la opción de comunicarse a través de la mensajería de WhatsApp, únicamente con su representante estudiantil. En este punto voy a pedirle que a los estudiantes de este paralelo, que seguramente tienen un representante estudiantil, que por favor me escriba. Mi contacto está en el espacio que ya le voy a indicar aquí de la pestaña presentación, que usted por favor me escriba a mi WhatsApp y a través de su representante me puede transmitir las dudas urgentes por WhatsApp, porque por supuesto ese es un canal más instantáneo todavía de respuesta, ¿sí? Eso en cuanto a las comunicaciones. Ahora bien, esta aula virtual es su espacio académico para registrar todos sus avances en la asignatura. ¿Sí? Usted sabe que no puede enviar tareas, test, participaciones, videos, ni nada por el estilo a través de correo electrónico, ni a través de WhatsApp, mucho menos, ¿sí? Sino a través de la plataforma. ¿Qué pasa? Que de pronto la plataforma también con los cortes eléctricos podría estar caída o podría no funcionar o algo así. En ese caso, si es una situación general, pues la modalidad tomará las contingencias del caso, ampliando fechas, revisando si en verdad la plataforma estaba caída y demás, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que este es el espacio de entrega formal de todas sus actividades académicas, ¿sí? Entonces, bueno. Su plataforma tiene estos espacios principales. Bueno, los espacios de arriba son para que usted pueda observar en qué todo lo que contiene el curso. La pestaña configuración le sirve a usted para que realice algunos ajustes a los que usted tenga acceso como
estudiante. No la voy a abrir porque yo tengo acceso a otros espacios, porque tengo rol de profesor con permiso de edición de la plataforma. La pestaña participantes es el espacio donde usted puede ver qué otros compañeros del aula se encuentran matriculados en este curso y con quienes usted puede contactarse en caso de necesitar algún acompañamiento de pares, ¿no? Es decir, usted necesita contactarse con algún compañero de su aula por alguna razón, pues en este espacio puede encontrar los nombres y escribirles por interno en plataforma, por correo electrónico, hasta que obtenga su número. En el espacio calificaciones, usted va a poder observar sus notas y los avances de todo lo que ha realizado en el semestre. En el espacio informes, usted va a poder descargar todo lo que, si es que a usted le aparece, ¿no? Si está en rol estudiante, probablemente no le aparezca esto. Y pues, estas son pestañas más de carácter informativo. Ahora, dentro de la pestaña curso tenemos las pestañas importantes en las cuales usted va a centrarse para su actividad. Lo primero que debe hacer es ingresar a la pestaña presentación, porque en esa pestaña usted va a encontrar todo lo necesario para empezar el trabajo. ¿Sí? Tenemos dentro de la pestaña presentación la pestaña inicio y dentro de ella tenemos un espacio de avisos. Bueno, aquí está duplicado el espacio, ya lo vamos a corregir. Y aquí los profesores vamos a realizar como un periódico mural de anuncios importantes que tengan que informarse a los estudiantes por cualquier razón de necesidad de avisarlo por aquí, que quede ordenado y no se pierda, ¿sí? Aquí también usted va a encontrar un video de bienvenida que eh, los profesores hemos grabado, que han grabado las autoridades y que ha grabado la profesora, para que usted se sienta acogido en esta aula virtual que es su espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí usted va a reproducir, no lo voy a reproducir en esta clase, pero usted tiene que hacerlo porque es parte de su aprendizaje, ¿sí? Más abajito usted va a encontrar el mapa de contenidos, un mapa general de contenidos de la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura. En este mapa de contenidos va a encontrar cómo se encuentra estructurada las unidades didácticas durante todo el semestre. Entonces, en la unidad 1 se llama lengua, cultura y comunicación oral y está subdividida en dos temas, las variedades lingüísticas y el nacimiento de la cultura escrita y la lengua en la interacción social y la comunicación oral. Tenemos en la unidad 2 que hablaremos sobre lectura, profundizando en temas como la comprensión de textos y el uso de recursos. Tenemos en la unidad 3 profundización sobre la escritura y ahí hablaremos sobre la alfabetización inicial y la producción de textos y también sobre la reflexión sobre la lengua. Tendremos una unidad 4 dedicada a la literatura, en donde hablaremos de la literatura en contexto y de la escritura creativa. ¿Por qué hemos dividido la asignatura de esta manera? Porque son los temas principales que usted va a tener que abordar cuando se esté desempeñando como profesor de aula de educación básica, y una de las asignaturas en educación básica con más carga horaria para el docente es justamente la asignatura de lengua y literatura. Entonces, los temas que vamos a abarcar en este semestre, en esta asignatura, son los temas que usted va a enseñar a sus alumnos de educación básica cuando esté trabajando, ¿no? Entonces vamos a realizar una puesta en escena de usted como profesor, como actor de la educación, y también que usted observe cómo el estudiante en su rol de estudiante, que son niños de educación básica, reciben la información de usted dependiendo del esfuerzo que usted le ponga en la planificación, metodología, recursos de evaluación y demás, ¿no? Entonces, todos estos temas van a ser abordados bajo ese enfoque. Tenemos, y le pido por favor que usted recuerde muy bien,
que dentro del aula virtual, dentro de todo espacio virtual, tenemos normas de netiqueta que hay que cumplir. Por ejemplo, respetar las opiniones de los compañeros, ser breve en las intervenciones y utilizar un lenguaje adecuado y una pronunciación impecable, acorde a un profesional de la docencia. Si va a leer, leer con detenimiento las instrucciones de la plataforma y del autor. Recordar que no hay que escribir todo el texto en mayúsculas porque esto puede ser malinterpretado como si usted estuviera gritando. Hay que recordar que escribir todo en mayúsculas también es falta ortográfica, porque las mayúsculas tienen reglas específicas para su uso, ¿no? También procurar que sus aportes sean de interés y generen temas de discusión para el debate. No podemos hacer aportes muy largos y que, bueno, no estén aportando a la discusión, sino que se salgan de contexto. También revisar muy bien, sobre todo en las expresiones escritas que nosotros realicemos, que la ortografía sea impecable. Recordar que usted está formándose para ser un docente y un docente debe tener ortografía, redacción, oralidad, postura impecables en todos los trabajos y también en todas las participaciones que usted realice en foros, en chats, en todos los espacios académicos y no académicos también, ¿no? Recordar también que aquí tiene usted el espacio donde podrá acceder directamente a sus calificaciones, al calendario, al foro Preguntarle al Tutor, que son accesos rápidos, y también tenemos esos mismos espacios en esta parte, ¿sí? Aquí tenemos algo importantísimo que es el sílabo de su asignatura. El sílabo debe ser trabajado, leído, estudiado y debe ser el documento con el cual usted se guíe en cada paso del semestre. Ahí está especificado todo lo que se ha planificado. El sílabo es la planificación del docente universitario. Entonces, así como usted cuando es profesor de educación básica va a planificar sus clases para los niños, asimismo los profesores de educación universitaria planificamos nuestro sílabo y usted debe leerlo para que sepa qué es lo que está aprendiendo y qué viene después, ¿ok? Tenemos también el foro Pregúntale al Tutor, tenemos la plantilla para entrega de tareas en Word cuando el profesor, en este caso yo, le pida realizar un trabajo, si es que es en Word, en esta plantilla. Si es que le pido otra cosa que no sea en Word, pues ahí ya le daré las especificaciones correspondientes. Igual la plantilla de PPT para estudiantes en el caso de que le solicite yo de alguna manera o por alguna situación algún trabajo con la herramienta PowerPoint, ¿sí? También tenemos otro enlace directo a la pestaña avisos que ya les había mencionado. Aquí tenemos el espacio de información de la modalidad en línea, así que por favor, usted también debe observar esto para que esté al tanto de todo lo que sucede. ¿De acuerdo? Tenemos luego dentro de la pestaña presentación la pestaña docente tutor. Es importantísimo que usted como un estudiante que se está formando para ser un profesional conozca, sepa, estudie, revise la trayectoria de todas las personas que están aportando a su proceso de formación, ¿sí? Porque usted va a ser un profesional de la docencia y es importante que conozca quién está de su lado. Sí, en este caso, la pestaña docente tutor está diseñada para que usted observe aquí la hoja de vida del profesor de cada asignatura. En este caso, como está en el aula de lengua y literatura, pues va a observar mi hoja de vida sintetizada y aquí mi hoja de vida completa. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna situación que preguntar, también puede hacerlo por los canales que ya le he mencionado. ¿Sí? Y tenemos importante la pestaña Bibliotecas que nos lleva al sistema integral de bibliotecas de la universidad. Usted tiene que dar clic aquí y automáticamente se va a redirigir al sistema integrado bibliotecas. ¿De acuerdo? Estos espacios debe explorarlos con detenimiento, con tiempo, en todas las aulas virtuales de las asignaturas en las que usted esté matriculado. Luego de eso,
pues va a ingresar a la unidad uno y en este espacio ya va a encontrar todo lo planeado que esté para esta unidad. Pero esto lo vamos a observar después de hacer un análisis del sílabo. Entonces, como tenemos el sílabo en este espacio presentación, vamos a abrirlo, ¿sí? Y vamos a descargarnos el sílabo para poder hacer este análisis. Espera un momentito, por favor. Ok, como le decía, vamos a observar el sílabo de esta asignatura. Deja de compartir, voy a compartir nuevamente. Y aquí tenemos el programa analítico de la asignatura o sílabo. Como usted sabe, pertenecemos a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estamos en la carrera Educación Básica. La primera parte del sílabo es hacerle un contexto de sílabo de dónde es. Tenemos la modalidad, que es la modalidad en línea de esta carrera, y la asignatura, que es aprendizaje de la lengua y la literatura. Tenemos los códigos de la asignatura, el periodo académico y la unidad curricular a la cual pertenece es la unidad curricular profesional. ¿Sí? Tenemos cómo es el nombre de la asignatura, los prerequisitos de esta asignatura. Es importante que usted ya haya aprobado diseño curricular y diversidad escolar para tomar esta asignatura, porque del diseño curricular se deriva el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. En este caso, en mi asignatura, que es lengua y literatura, que usted va a tomar como requisitos didáctica de la matemática, integración del proceso educativo con áreas específicas, lectura y escritura de textos académicos uno, diseño y evaluación de proyecto de investigación, elaboración y aplicación de recursos didácticos. Todas estas asignaturas usted las va a tomar de manera simultánea con la mía y es importante que en todas usted dedique el tiempo correspondiente, ¿no? En esta ocasión, tiempo de componente de docencia son 32 horas, práctica, aplicación y experimentación 32 horas y trabajo autónomo 96 horas. Entonces, es importante recalcar y señalar que en la modalidad en línea, usted debe priorizar su autoaprendizaje y su autorregulación para revisar todo el material, videos como este, por ejemplo, asistir a las clases síncronas cuando la energía eléctrica se lo permita, cumplir las actividades de aprendizaje de la plataforma y demás, ¿ok? Entonces, luego en el punto 2 usted va a encontrar los aportes al perfil de egreso que esta carrera realiza hacia el perfil de egreso del docente de educación básica en nuestra universidad. Debe leer esos aportes para que usted tenga contexto de qué, ¿sí? En el numeral 3 tenemos una caracterización de la asignatura en donde les explico un contexto de todo lo que vamos a ver aquí, cómo está organizada la asignatura, para qué le va a aportar, qué habilidades usted va a desarrollar y aprender estrategias para que usted ayude a desarrollar estas habilidades en sus estudiantes, ¿sí? Cómo esta asignatura le va a situar a usted en un marco del ejercicio profesional en el ámbito educativo para que usted ya se ponga en rol profesor y empiece a actuar como tal en lo que respecta a esta asignatura, ¿sí? También en esta parte de caracterización vamos a hablar de algunos conocimientos básicos sobre la lengua y la literatura y les voy a indicar qué temas y subtemas se van a priorizar en la enseñanza, así que es importante que usted revise esto en el sílabo. Tenemos también estas metodologías de enseñanza-aprendizaje que están organizadas de acuerdo al diseño de una carrera en línea. Entonces, aquí le hablo de cómo está organizada el aula virtual, de los recursos que se van a tomar, de los momentos y espacios de aprendizaje individual y colaborativo y demás.
Así está el cuadro de evaluación, está qué porcentaje y qué peso y qué puntos tienen los trabajos individuales o tareas, los trabajos grupales, foros, videos, videochats y videoconferencias, la evaluación por unidad o test, que en esta ocasión ya tuvo algún cambio, que ya les vamos a ir indicando todos los profesores a medida que avance el semestre. Y la evaluación sumativa uno, cuánto vale, y la evaluación sumativa 2, cuánto vale. ¿Ok? Esta descripción microcurricular organiza los temas y subtemas y las actividades de aprendizaje de todo el semestre. En esta clase vamos a ver la de la unidad uno, que es la que estamos empezando, y pues ya queda como trabajo suyo de revisar, estar atentos a la unidad de aprendizaje de la unidad 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, la unidad uno se llama Lengua, Cultura y Comunicación Oral, un tiempo de dedicación de 40 horas de esta asignatura durante las 4 semanas que dura la unidad. De esas 40 horas, 8 de docencia, es decir, de actividades síncronas o a través de estos videos que yo voy a dedicar para que usted, para comentar con usted los temas. 8 de práctica, aplicación y experimentación que usted va a dedicar a realizar trabajos, videos, cuestionarios para evidenciar que usted está siguiendo la asignatura, y 24 horas de trabajo autónomo, que significa que usted debe dedicar ese número de horas a leer, investigar, practicar todo lo que se proponga en esta asignatura. Recordemos que cada unidad dura 4 semanas, entonces ya vamos a ver las fechas. Y es importante que usted con disciplina siga cada una de ellas, ¿sí? Entonces, este cuadro resume todo lo que vamos a aprender. Tenemos en el tema uno variedades lingüísticas y nacimiento de la cultura escrita, con 2 subtemas, definición de lingüísticas, tenemos las expresiones lingüísticas presentes en el Ecuador. Durante esta primera semana, usted va a tener que revisar el material básico del tema uno. Durante la primera semana, asistir a la videoconferencia Expresiones y Variedades Lingüísticas, que estaría planeada para hacer esta. Sin embargo, he tratado de sintetizarlo en la clase magistral, que ustedes ya la tienen presente en su plataforma, para que con esa visualización y esta explicación del sílabo, usted pueda arrancar adecuadamente esta unidad. ¿Ok? Entonces debe ver la clase magistral donde se habla de la definición y la clasificación de las variedades lingüísticas, y también usted debe hacer una participación en un foro, que aquí ya está eh, anunciada las fechas de cuándo se abre y cuándo se cierra. Y luego en la semana 2 tenemos las expresiones y variedades lingüísticas presentes en el Ecuador, en donde debe hacer el análisis de una infografía sobre el origen histórico del castellano, de la presencia del castellano en el Ecuador. También la participación en la videoconferencia sobre las funciones del lenguaje, que la tendremos el próximo lunes, en el caso de que la energía lo permita, y si no, pues a través de un video también les haré llegar esta clase. La realización del test del tema uno sobre variedades lingüísticas y nacimiento de la cultura escrita. Y usted tendrá que realizar bueno, para este test, como les mencionaba, hay unos cambios en los cuales usted va a tener que observar, igual de la videoconferencia, va a tener que realizar unas actividades después de ver el video para que evidencie que observó precisamente el video de inicio a fin. Igual el test ya no serán preguntas de base estructurada ni de opción múltiple, sino preguntas de práctica, ya de ejecución y aplicación de lo que usted sabe, que usted ya está en quinto semestre, ¿no? Y entonces el resolver preguntas de opción múltiple también lo vamos a dejar, pero para otros momentos. Los test de cada unidad ahora serán preguntas de aplicación. Entonces ya encontrará los detalles dentro del aula virtual. También tenemos ya la tarea uno, que está planificada para que usted, y ojo aquí, la puede entregar del 21 de octubre al 3 de noviembre.
¿Qué sucede? Que usted sabe la emergencia por la que está pasando nuestro país, entonces usted no va a dejar al último día en el cual puede suceder algún corte eléctrico o puede pasar alguna actividad X, Y, Z. Usted tiene que entregar esta tarea con anticipación. Este es el plazo final para que con suerte usted no tenga que quedarse sin esa calificación. Entonces, por eso hoy que estamos empezando el tema uno, que es 21 de octubre, ya usted tiene el material en plataforma para que pueda revisarlo y entregarlo a tiempo. Son 15 días tiene para lograr esta actividad. ¿Cuántas horas debe dedicar de esos 15 días? Debe dedicar 40 horas que nos mencionaban el cuerpo de trabajo autónomo, de esas 40, 24 son de trabajo autónomo que debe dedicarse a los días. Bien, luego, esto, la semana 3 y 4, el tema 2 se llama la lengua en la interacción social y la comunicación oral. Este tema nos va a hablar de, perdón, este tema nos va a hablar de dos subtemas. El primero, el punto de vista intencionalidad y argumentos implícitos del interlocutor, el éxito de la comunicativa, y en la cuarta semana los elementos lingüísticos y no verbales finales de la comunicación oral. Finalmente, hablaremos del diseño, elaboración del contenido, de selección de soportes y producción de recursos audiovisuales para acompañar la expresión oral. En estos tres temas, como usted puede observar aquí, no me voy a detener mucho en eso, tenemos todas las actividades que están planificadas. Usted se preguntará, aunque ya en el quinto semestre debe dominarlo, ¿qué significan estas letras de aquí? TA significa trabajo autónomo, esto significa que el material básico del tema 2 usted lo debe realizar de manera autónoma por usted mismo durante este tiempo, es un documento de lectura. Análisis de la PPT es el componente docente porque analizaremos quizá esta PPT en la videoconferencia y también a través de que yo cree esta PPT para que usted pueda revisarla de manera resumida. Trabajo autónomo también es la revisión del video sobre el léxico de acuerdo a la situación comunicativa y componente docencia es también esta videoconferencia léxico de acuerdo a la situación comunicativa. ¿Sí? Entonces, PAE, práctica, aplicación y experimentación, es justamente realizar la tarea 2, exposición oral, sobre la lengua en la interacción social y en la comunicación oral. Ojo, digo algo importante que no está marcado en el sílabo, pero que usted ya a través de esta explicación está conociendo. Después de cada videoconferencia o de estos videos que suplen la videoconferencia o videochat, usted tiene que realizar algunas actividades que estarán marcadas en el aula virtual. No puede olvidarse de hacer esto y se le dará 2 días de plazo para que lo realice, son 48 horas, para que programe su participación de acuerdo a sus cortes, ¿sí? No hay cortes de 48 horas seguidas, eso significa que usted tiene que programar, planificar y hacer sus aportes en los momentos que tenga electricidad. Entonces, por favor, planifique ¿sí? Tenemos también por estar y leer. Nos vamos a detener en las otras unidades. Y finalmente, hablaremos sobre actividad. Para la lectura de filmes. Dejo de compartir. ¿Sí? Entonces, con esta revisión del sílabo, arrancamos de manera exitosa nuestro semestre. Voy a hacer un anexo a este video. Una vez que lo cierre aquí, voy a hacer un anexo para explicar la temática de la primera videoconferencia, pese a que ya está resumido en la clase magistral.
Entonces, de momento me despido, voy a añadir justo al final de este video otro, otro como en cola de este, para explicar la otra temática. Les pido por favor, chicos, que observen hasta el final todo el video para que conozcan todo lo del sílabo que acabé de hablar, lo del aula virtual y sobre todo el tema que está planeado para hoy. Em, ya nos vemos dentro de poco en el siguiente video. No me despido. Bueno, chicos, como estábamos diciendo, vamos a aportar como continuación de este video la clase que estaba programada en el sílabo en la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Pido por favor no se descuiden en la revisión del sílabo, como les estaba indicando, es muy importante porque ahí se expresa todo lo que usted debe realizar durante el semestre. ¿Sí? Entonces, para el tema uno, vamos a profundizar en las variedades de la lengua. Para eso, usted va a revisar en esta en esta videoconferencia, en este video, que es la contingencia de la videoconferencia que no tendremos en la noche por temas de la electricidad, las variedades lingüísticas del español, ¿no? Por eso tenemos aquí una bandera de España, que es nuestra lengua madre aquí en el Ecuador. Tenemos como índice la variedad geográfica o diatópica, la variedad social o diastrática, las de situación o diafásica. Luego veremos un esquema completo para que usted pueda observar de manera visual las semejanzas y diferencias entre las variedades lingüísticas y veremos un ejemplo de cada variedad. Abordaremos brevemente también lo que son los yeísmos, los eseos, que son particularidades justamente del hablante de esta lengua en las diferentes variedades. Y tendremos un acceso a recursos y páginas web que usted puede visitar con justamente videos sobre estas temáticas. Entonces, empecemos. Las variedades diatópicas son aquellas que hablan específicamente de el lugar de nacimiento, de vida, de desarrollo de un hablante del español. Entonces, aquí podemos identificar tres aspectos importantes: los dialectos, las hablas regionales y las hablas locales. En cuanto a los dialectos, es la modalidad que adopta una lengua en una determinada zona geográfica, hablando quizá de modismos, de escasa normalización de de la lengua estándar, que no se plasma en la escritura, que existe una ausencia de tradición literaria culta, por ejemplo, al utilizar modismos, como en el Ecuador podemos decir, vamos, no se me ocurre, podemos decir a la gota que derramó el vaso, y resulta que si es que alguien que no es ecuatoriano no entiende esta expresión, porque justamente pertenece a alguien, ¿no? De este país. En Quito tenemos alguna forma particular de hablar, como le voy a ejemplificar, abro comillas, calla ve. Y bueno, un hablante experto del español no va a entender el ve después del calla. Entonces, porque ve es una conjugación del verbo ver. Entonces, son expresiones dialectales típicas de determinadas zonas geográficas, y por supuesto no voy a encontrar una historia literaria culta de esas expresiones, ¿no? También otro aspecto importante de las variedades diatópicas son las hablas regionales, y aquí tomamos en cuenta quizá los rasgos del lenguaje en cuanto a la pronunciación, a la entonación, ¿sí? En cuanto a región, me refiero a la región de América, por ejemplo, de Sudamérica. Encontramos diferencias dialectales perdón, sí, dialectales diatópicas en el
habla de los argentinos, de los paraguayos, de los mexicanos, de los ecuatorianos, de los colombianos. Entonces, existen estas diferencias, estas variedades diatópicas en la región. Y las hablas locales, por supuesto, respecto a las variedades dentro de un país. En el Ecuador tenemos varias modalidades que adoptan en determinadas zonas geográficas dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, en la costa, por ejemplo, en Carchi, por ejemplo, en Cuenca, por ejemplo, en el oriente, por ejemplo, en Pichincha. Entonces, las personas hablamos diferente en cuanto a la variedad diatópica. Otra de las importantes variantes de la lengua son las variedades diastráticas. Estas, en cambio, se relacionan con los niveles o formas diferentes del uso de la lengua en cuanto a los niveles de cultura del hablante. Aquí tenemos dos aspectos importantes que tomar en cuenta, los niveles y las jergas. En cuanto a los niveles, estamos hablando, por ejemplo, del nivel culto, que lo emplean las personas muy instruidas, del nivel estándar, que lo emplean las personas que están instruidas, hablan con lengua formal, en lengua estándar, pero no llegan al nivel culto, y el lenguaje vulgar, que lo emplean las personas que no tienen preparación o que aún teniéndola no han desarrollado una habilidad de expresión oral que contenga amplio vocabulario y expresiones adecuadamente correctas para llegar a la lengua estándar. También otro aspecto importante aquí son las jergas. Recordar que las jergas identifican grupos sociales, ¿no? Entonces tenemos grupos sociales en cuanto al habla, los argots y las jergas profesionales. Los argots son tipos de jergas que hablan los grupos sociales, como por ejemplo los jóvenes. No es lo mismo la jerga juvenil que la jerga de adultos, que la jerga de los niños. Un argot feminista, por ejemplo, en el cual hablan acerca de, bueno, todo el tema, lo que tienen plasmado en el vocabulario, todo el tema de lucha de derechos, igualdad y demás, y en todo momento de su discurso oral sacan a relucir estos términos, ¿no? Argots marginales, por ejemplo, en los centros de privación de la libertad, los detenidos hablan en su propio argot con palabras que quizá una persona que no esté en ese contexto no va a comprender, ¿sí? Argots, por ejemplo, estudiantiles, donde los niños dicen, o los estudiantes adolescentes o los universitarios dicen determinadas frases, palabras que son incomprensibles para el profesor porque no está justamente en ese grupo social involucrado y no utiliza ese argot en particular. Luego tenemos las jergas, ¿no? El otro aspecto importante, pero que son las jergas em, profesionales dentro de estas jergas. Y aquí se destaca y se caracteriza por el vocabulario técnico o especializado que caracteriza a cada profesión, a cada área del conocimiento. Entonces, los médicos tienen su jerga de médicos y utilizan vocabulario que para el resto de personas que no comprenden muy bien esos términos no va a ser de fácil comprensión. Los policías, los docentes, los arquitectos, cada grupo profesional tiene su propio argot. Perdón, me salté de diapositiva. Entonces, recordando estas variedades, es importante que nosotros en clase de lengua y literatura enseñemos a los estudiantes que existen argots que no son vulgares necesariamente, pero que cuando ellos se encuentran dentro del aula de clase no pueden utilizar el argot social de los niños mientras están en recreo, porque dentro del aula de clase debe utilizarse, y nos regresamos a los niveles, una lengua estándar, que es lo que el profesor debe promover dentro de este espacio. ¿Sí? Y vienen las variedades diafásicas, que son estas situacionales en donde el hablante, generalmente con un nivel estándar oculto de expresión oral, tiene la habilidad de cambiar su registro de la lengua de un registro informal a un registro formal, un registro informal cuando utilizamos un lenguaje para comunicarnos en nuestra familia, con nuestros amigos, y un
registro formal cuando vamos a hablar con nuestros compañeros docentes, con nuestros profesores de nuestro trabajo y con el gerente de la empresa y demás, ¿no? Por ejemplo, esto se puede ver en la expresión escrita también cuando yo escribo una carta a mi jefe solicitando permiso o escribo una carta a mi mami diciendo, mami, salí a comer, te veo en la noche, ese sería un registro informal, ya mi jefe sería un registro formal. Esto también puede pasar en la oralidad, ¿no? Entonces, observemos aquí este organizador gráfico en donde nos resume las variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Observe, por favor, y vamos a darnos cuenta que las diatópicas nos habla de la lengua, del dialecto. En las diastráticas tenemos los niveles de formación académica de los hablantes y la situacional sobre los registros lingüísticos, que estos, por supuesto, están relacionados principalmente a la lengua formal y al lenguaje coloquial, siempre y cuando el hablante tenga esta formación estándar oculta, porque si es que, oculta, ¿no? Porque si es que un hablante no tiene esta formación y no llega al nivel estándar, no va a ser capaz de cambiar el registro de informal a formal de manera fácil porque no tiene vocabulario para usar un registro formal. Entonces, ahí nosotros tenemos estas variedades, ¿no? Mientras observan el organizador gráfico, debo decirles que dentro del aula de lengua y literatura, usted en su rol de profesor no, no debe corregir las variedades lingüísticas diatópicas, porque estas son parte de la riqueza cultural del hablante y de su contexto. Entonces, si es que un hablante vive, por ejemplo, en la zona costera del Ecuador o proviene de la zona costera del Ecuador, yo no le puedo decir por qué pronuncias mal ni hacer burla de su variedad lingüística, porque no está pronunciando mal, o sea, lo que está haciendo es poner de manifiesto una variedad lingüística que por supuesto es parte de esa cultura y de esa riqueza. Eso no vamos a corregir ni a decir está mal, ¿no? Por supuesto, si es que son palabras que caen en el vulgarismo, sí, pero si son palabras utilizadas en un registro estándar en un registro formal dentro del nivel estándar del aula de clase y lo pronuncia de acuerdo a su variedad lingüística, no tengo por qué hacer un, una corrección sobre esto porque se comprende y es parte de su dialecto. ¿Ok? Lo que sí debo corregir es el no uso de jergas dentro del aula de clase, el no uso de vulgarismos dentro de la institución educativa y el no uso, por supuesto, de palabras que ya se salgan del contexto. El estudiante tiene toda la facultad de explorar la oralidad y utilizar, por ejemplo, también registro formal en sus horas de recreo, ¿por qué no? Y cuando regrese al aula, cambiar su registro y adoptar el registro formal. Recordemos que en la escuela se equiparan las oportunidades para los estudiantes. Entonces, si un estudiante en casa tiene padres que no les favorecen para su adquisición de vocabulario o si en casa los niños tienen solamente lenguaje informal, por supuesto, y no escuchan nunca una jerga especializada, la escuela es el lugar que equipara oportunidades, porque habrá otros niños que sí tienen más adquisición de vocabulario, sus padres son profesionales, escuchan otro tipo de palabras, pero la escuela equipara oportunidades y es el profesor el encargado de proponer, promover que todo el estudiantado hable dentro del aula de clase en lengua estándar con un registro formal. Ahora, las variedades diatópicas, no puedo yo exigirle al estudiante que se ha criado en el contexto, por ejemplo, de Quito y que utiliza algunos modismos y que su entonación es particular, no puedo decirle no hables con esa entonación porque él se crió toda la vida en la ciudad de Quito. Lo mismo con un estudiante que viene de la provincia de Manabí o con un estudiante que viene de Cuenca o del Carchi o de Riobamba. Si yo no le puedo decir a un estudiante de la Sierra Sur, estás arrastrando mucho la R, corrígete, porque es parte de su variedad diatópica, ¿ok? Entonces, eso no es una incorrección de lenguaje, es una variedad lingüística parte de la riqueza cultural de ese país, de esa zona geográfica, perdón, pero lo que sí
sí corrijo son las diestráticas y las diafásicas, en donde equiparo oportunidades, vocabulario y demás aspectos de la lengua para todos los niños, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos de diatópicas. Existen variedad en el léxico también, no solo en la manera de pronunciarlo. Por ejemplo, en Argentina está terno de baño o esta bermuda le dicen malla, en España bañador, en Colombia vestido de baño, en Cuba truza, en El Salvador calzoneta, en Chile traje de baño, aquí en Ecuador quizá traje de baño, pantaloneta, bermuda. Entonces ya va a depender mucho de las variedades. Incluso dentro del Ecuador, en algunas provincias se va a llamar diferente que en otras, ¿no? Las variedades diastráticas, como les decía, tenemos aquí tres textos. El primero está escrito en nivel culto, donde nos dice, por ejemplo, las variables del análisis aplicadas al objeto de estudio de la presente investigación hacen que nos planteemos la hipótesis de que el sujeto es sospechoso de pertenecer a un subgrupo no identificado en la actualidad. Para las personas de nivel culto que estén trabajando en el área investigativa, quizá de la policía, van a entender a qué se refiere este párrafo. Para las personas de nivel estándar pueden alcanzar un nivel mínimo de comprensión, pero para las personas de un nivel vulgar, de que, ojo, vulgar no es algo, una mala palabra, ¿no? Vulgar es el no haber culminado un espacio académico de formación que no me permita comprender los otros dos niveles de expresión oral de la lengua, ¿no? Y entonces, en el nivel estándar, el hablante podrá entender y expresar párrafos como este. El pasado mes de noviembre, el gobierno comunicaba a través de una rueda de prensa cuál será su hoja de ruta para la próxima legislatura. Se entiende para las personas de nivel culto y de nivel estándar, que están en un nivel culto y estándar del uso de la lengua, van a comprender este párrafo. Las personas de nivel vulgar quizá tengan un nivel de comprensión mínimo del mismo, justamente por este aspecto de falta de léxico, por el aspecto de falta de relación con textos un poco más estandarizados, más formales, y etcétera, ¿no? También tenemos el nivel vulgar, por ejemplo, que es la manera en la que de pronto se expresa una persona con escasa formación académica y dice, mi cuñado no ha venido, me da de que está pa' casa su cuñado. Entonces, mire, aquí, además de la variedad, de la ausencia de pronunciación de algunas letras, que eso es parte de las variedades típicas de la geografía de un lugar, también existen ausencias gramaticales, léxico pobre, no hay conexiones, no se comprende el mensaje y quizá una persona del nivel estándar y culto no comprende el mensaje porque no está estructurada adecuadamente la oración. ¿Sí? Aquí tenemos en cambio ejemplos de variedades diafásicas. Se puede ver en lengua oral y también en lengua escrita. Para este ejercicio le he traído lengua escrita. Observe por favor, tenemos tres cartas, tres notas que están en lengua, en registro formal y una que está en registro informal, ¿sí? Utilizo vocabulario, saludos, soy educada, lengua un poco más seria, ¿sí? No tan relajada, que cuando le escribo a mi mamá, como en el último ejemplo de Sonia, que dice, mamá, salgo con Jorge al parque con la bici, a la hora de la cena ya estaré de vuelta. Ese es un ejemplo de registro informal. Los otros tres son de registro formal, ¿ok? Ahora vamos a observar algunas de estas particularidades que se expresan en las variedades de la lengua, como el ceseo, que es la aproximación del sonido de la Z o de la C fuerte antes del E y de la I en lugar de la S. Entonces aquí en España, en Andalucía, en algunas regiones de América como Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Argentina, Chile, se puede escuchar, por ejemplo, este cambio de la palabra casa por casa, de pronto como parte del dialecto y de esta particularidad llamada el ceseo. También el ceseo con S es la producción de la pronunciación de la S marcada en algunos lugares de tanto de España como de América cuando se habla. Por ejemplo, en el Ecuador nosotros practicamos este ceseo con S, porque no el otro ceseo con Z, porque nuestra variedad dialectal no nos da para pronunciarlo de esa manera, ¿sí?
Tenemos también el yeísmo. Ah, no, perdón, me toca la pérdida de la S al final. Y esta en algunos lugares costeros de España y también de América se puede observar, se puede escuchar entre los hablantes la falta de pronunciación de la S al final de las palabras o entre las palabras. A veces se pierde el sonido de la S y eso pasa mucho con las personas, por ejemplo, de la costa ecuatoriana. No es una incorrección del lenguaje, no es una mala palabra, es un dialecto que tiene y merece todo el respeto como los demás dialectos, ¿no? Entonces, esta S hay que, perdón, esta pérdida de la S es parte de la variedad lingüística. Tenemos los yeísmos, que aquí, por ejemplo, consiste en la desaparición de esta diferencia fonológica entre la consonante, entre las palabras que tienen la doble L con las que tienen la Y. Entonces, no se logra distinguir la diferencia entre callado y callado cuando existe este yeísmo en algunos lugares, tanto de América como de España. En el Ecuador se ve muy marcado, por ejemplo, quizá en algunas palabras en las personas de Quito que pronuncian rayado y es lo mismo de rayado con Y, o sea, suena igual de rayado con Y con el queso rallado, que igual es el queso que usted raya, el queso para ponerlo en una pizza, por ejemplo, ¿no? Y que y en cambio el cuaderno está rayado con Y. Y existe una diferencia un poco marcada, pero poquísimo, ¿sí? Pero si hablo muy rápido no se va a notar esa diferencia. A eso se refiere el yeísmo. Existen provincias, en cambio, en las que no existe, que, por ejemplo, Sierra Sur dicen rayado y dicen rayado. Rayado o Sierra Norte, ¿no? Entonces ahí se ve este yeísmo de manifiesto, si existe o si no existe. Usted tiene aquí un video sobre las variedades lingüísticas que va a observar de manera asíncrona y aquí nos están explicando cómo están estas variaciones sociales, esta variedad regional, la variación temporal y demás. Le pido por favor que observe detenidamente el video para que pueda contestar luego el cuestionario de la videoconferencia. ¿Sí? Finalmente tenemos aquí unos recursos y páginas web que usted va a poder acceder para revisar un poco y profundizar este aprendizaje. Aquí, bueno, algunas no me cargan en este momento porque también los datos están un poco malos, pero usted va a poder ingresar a estos enlaces para que, mire, aquí por ejemplo hay un video de las variedades diatópicas, acá hay un video de las diastráticas, acá hay un video de las diafásicas, para que pueda repasar este aprendizaje, ¿sí? Listo, chicos. Hay que ponerle, hay que ponerle mucha proactividad a realizar las clases de esta manera mientras nos dure la emergencia eléctrica en esta semana. Yo tengo horario de cortes de 6 de la tarde a 12 de la noche. Espero que la próxima semana sí les pueda ver en vivo. Pero bueno, de todas maneras, como nos avisan con tiempo, podemos programar y planificar para que ustedes tengan lista la clase, el momento de la clase, entonces puedan verla a las 19 horas que empieza su clase y tengan esas 2 horas para observar el video y también para realizar el cuestionario. Quienes tengan energía eléctrica en esa hora, a quienes les coincida, como a mí, que a esa hora no tienen energía, pueden observarlo en otro momento durante las siguientes 48 horas, importantísimo chicos, porque nadie pasa 48 horas sin luz. Pueden observarlo y por favor completar el cuestionario. Solo el cuestionario bueno, en algunos casos es cuestionario, en otros casos es actividad. Solo esta actividad me da a mí la evidencia de que usted observó el video. Si usted no realizó esas actividades, pues es como que pierde su asistencia a la clase que estaba planificada para ser síncrona, ¿ok? Me despido reiterando que por favor el presidente o representante estudiantil de este paralelo me envió un mensajito de texto para yo poder mantenerme en contacto con él por cualquier urgencia y pues si es que existe alguna urgencia en particular, usted me puede escribir por favor al correo electrónico o a la plataforma. Quedo atenta chicos, por favor sus actividades, hacerlas con tiempo.
Y sobre todo muy prolija. Recuerde que está en quinto semestre de docencia y significa que usted como docente debe ser un ejemplo social y por ende debe hacer todas sus actividades de manera impecable. Les dejo con un fuerte abrazo y agradezco, por supuesto, muchísimo toda su atención y empeño en el semestre que empieza. Éxitos y nos vemos el próximo lunes o martes, dependiendo del horario de su paralelo. Un abrazo y hasta pronto.